Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo el ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria.
Estimados hermanos, el tema de hoy es el perdón trae unidad y salvación a la familia. Una de las historias que se repiten con bastante frecuencia en los caminos del Señor es que la unión entre personas cristianas y otras que no lo son acerca a las segundas a los caminos de Dios. Pero también vemos cómo toda desunión conlleva deserción y apostasía de una parte o de toda una familia de la Iglesia. Es por eso que el perdón aparece en la Biblia como una oportunidad de la gracia y de la providencia de Dios para la unidad y la salvación de las personas. Veamos lo que le sucedió a José y a su familia, y con ello al plan de Dios para el mundo. José tuvo un pasado tormentoso por causa de sus hermanos, que le separó de su familia. Los hermanos de José le habían causado un gran mal en el pasado. Según los datos que se desprenden de las propias escrituras, hasta los 17 años, José pasó unos tiempos muy difíciles. Fueron años muy difíciles para él. Fueron años de amor y de odio. José fue muy querido por su padre Jacob, porque era hijo de su amada Raquel. Pero sus hermanos le envidiaban, le aborrecían, le menospreciaban, tanto que procuraron su muerte y finalmente le vendieron como esclavo. No había en ellos amor fraterno alguno. La lejanía de la gracia de Dios en la que se encontraban estos hermanos de José es la causa del desencuentro y desunión en la familia. De los 17 a los 28 años, José, alejado de su familia, fue siervo en casa de Potifar. Durante 11 años, José estuvo sirviendo en casa de Potifar. Allí fue bendecido y prosperado por Dios. Allí aprendió a gestionar la hacienda de Potifar. Pero también fue acosado sexualmente por la mujer de su amo. Y finalmente fue acusado injusta y maliciosamente de cosas que no había hecho. De los 28 a los 30 años, siempre alejado de su familia, José estuvo preso en la cárcel. El amo de José creyó en el engaño de su promiscua mujer y le echó en la cárcel. Y una vez allí, en la cárcel, Dios bendijo y prosperó a José durante 2 años, gobernando la cárcel, pues su capitán lo dejó todo a su cargo. Estando en la cárcel, José interpretó los sueños a 2 siervos de Faraón. Y la interpretación de José se cumplió al pie de la letra. Por tanto, estos años primeros de la vida de José, sus primeros 30 años, fueron años de dificultad, de mucha dificultad en su familia y posteriormente, pero la gracia de Dios nunca le abandonó. Llegó, como ustedes saben, a ser virrey de Egipto. Los hermanos de José se reencontraron con él 22 años después.
con motivo de la hambruna que les movió a buscar alimentos en Egipto. 22 años después, una familia separada durante tantos y tantos años. Dios, que es el Dios de la reconciliación, hace su voluntad en su tiempo. Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. A nosotros los humanos a veces nos parece excesivo el tiempo de Dios, porque nosotros miramos las cosas desde otro punto de vista. El caso es que entre los 30 a los 39 años, José, que había llegado a ser virrey de Egipto y gestor de toda su economía, especialmente en tiempos de una abundancia y posterior hambruna de 7 años cada una, se encontró de nuevo con sus hermanos. Cuando los hermanos de José y él se encontraron, José tenía 39 años. Tenía 17 cuando le vendieron como esclavo y ahora José tenía 39. Habían pasado, como ya hemos dicho, 22 años. Durante la hambruna, los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a comprar comida. Esta fue la razón que les llevó allí. En ningún momento aquellos hombres tenían el propósito de saber de su hermano, de buscar algún tipo de relación de nuevo con su hermano. No sabemos realmente, porque la Biblia no dice nada. En esos 22 años, ¿qué pensaron de José en este tiempo? ¿Qué pensaban de él? Si hablaban de él, si se preocuparon por él, no sabemos nada. El caso es que una hambruna, posiblemente provocada por una sequía, una gran sequía, hizo que la familia de José necesitase alimentos y los hermanos de José fueron a Egipto a buscarlo porque se oía, se sabía que allí había alimentos. Al principio, cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, no supieron quién era aquel hombre con quien trataban. No conocían al virrey de Egipto. Pero José sí les conoció desde el primer momento. Las personas que son mayores no cambian tanto como los jóvenes. Un joven que se hace adulto, pues, experimenta un gran cambio. Las personas que ya tienen una edad cambian, pero no tanto como para que no se les conozca. El caso es que los hermanos de José no le conocieron a él, pero José sí los conoció a ellos. Y les sometió a una situación que fue por una parte confusa y por otra agobiante. Por un lado, les proveyó de alimento gratis, porque les daba la comida y les devolvía el dinero, sin que ellos lo supieran. Les ponía el dinero dentro de la comida, dentro del grano de trigo. Esto era una sorpresa que les producía confusión. Pero por otro lado, la relación con José les producía agobio, porque José les acusó de ser espías para despertar sus dormidas conciencias. Sabemos que José no, en ninguna manera, pensaba que ellos fueran espías. Esto era una estrategia de José, una estrategia para incomodarlos, para preocuparlos, para hacerlos pensar y meditar. En definitiva, para despertar sus dormidas conciencias. El caso es que los hermanos de José nunca habían olvidado el mal que le habían hecho.
por lo que sucede y por las conversaciones que ellos tienen, sabemos que los hermanos de José nunca habían olvidado el gran mal cometido contra su hermano pequeño. Agobiados por las circunstancias provocadas por José, fueron acusados por sus conciencias y reconocieron que pecaron contra su hermano y que la justicia de Dios les estaba alcanzando. Dice Génesis 42, 21 al 22, que se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Por tanto, ellos hicieron algo que en principio es correcto. Cuando una persona que se considera creyente padece una situación de adversidad, de dificultad, debe pensar si aquello es un juicio de parte de Dios. Esa es una de las opciones que hemos visto en muchos otros momentos. Y ellos lo pensaron así. Dios nos demanda la sangre de nuestro hermano. Porque ellos creían que José debía estar ya muerto, seguramente. Vender a alguien como esclavo era entregarle a una posible muerte. El caso es que los hermanos de José pasaron de pecar impunemente, como hicieron en el pasado, a tomar en cuenta a Dios. Algo había cambiado en ellos. Los años, la madurez que se adquiere con los años, posiblemente habían mejorado algo en su relación con Dios. El caso es que en Génesis 42, 28 se dice que se le sobresaltó el corazón. Se les sobresaltó el corazón. Y dijeron: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos estaban entendiendo los acontecimientos adversos que encontraron en Egipto con aquel José, que ellos no sabían que era José, con aquel virrey sospechoso de ellos, de acusador de ellos. Todo esto lo interpretaban como el juicio de Dios y dicen aquí, en este texto leído, ¿qué nos ha hecho Dios? En Génesis 44, 16, entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Cuando la treta de José escondiendo una copa, pues lleva a dar la apariencia de que ellos la han robado esa copa, pues ellos se quebrantan, ellos dicen: ¿qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Ellos no entendían lo que estaba pasando. Todos sabemos que era una treta de José, pero ellos no lo sabían. Y ellos llegan a la conclusión: Dios ha hallado la maldad de tu siervo. Los hermanos de José entienden que todo lo que les está sucediendo es consecuencia del mal que un día hicieron a su hermano pequeño, José, sin saber que lo tienen delante. Por eso, cuando en un momento determinado José se da a conocer a ellos y José se muestra afable, cordial, y
proveedor de alimentos. Al principio, pues, lo reciben todo de él, pero cuando muere Jacob, cuando su padre deja de estar presente como mediador de cualquier posible desenlace fatal entre ellos, los hermanos piensan que su hermano podría guardarle rencor. Los hermanos de José piensan que éste podía guardarle rencor y vengarse del mal que ellos le habían causado en el pasado. En Génesis 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Se daba lo del dicho, posiblemente: cree el ladrón que todos son de su condición. Es decir, esto nos lleva a pensar que quizás ellos habrían guardado rencor, tendrían rencor a quien les hubiera hecho daño. Pero esto es evidentemente una hipótesis, no sabemos lo que pasaba por sus corazones. El caso es que pensaron que su hermano podía guardarle rencor. Esto es una hipótesis de lo que podía pasar por sus corazones y pensamientos. Pero también pudiera ser que creyeran que los desencuentros entre personas se arreglan mediante el arrepentimiento y el perdón. Pudiera ser también. ¿Creían los hermanos de José que el perdón borra los agravios y las ofensas? ¿Lo creían? De nuevo, no sabemos a ciencia cierta qué había en el corazón de aquellos hombres, que pensaban en sus corazones. Lo que podemos saber es lo que se desprende de la información bíblica. Eso es para nosotros lo único que debe de importarnos. Llegado el momento, los hermanos de José decidieron pedirle perdón y confesarle la maldad cometida. Esto sí lo sabemos. Lo anterior es especulación y esto es información que nos da la Biblia. Ellos dijeron a José que antes de morir su padre, Jacob, pidió que José perdonase a sus hermanos. Por tanto, quiere decir que Jacob estaba al tanto de lo sucedido. En el pasado no lo estuvo. Le habían dicho que una fiera había devorado a José. Pero si estas palabras de los hermanos de José son ciertas, que se las dijo su padre, está claro que entonces ellos tuvieron que hablar con su padre. Y tuvieron que comunicarle a José, a Jacob, quiero decir, que aquello fue un engaño, lo primero que le dijeron fue un engaño, y que realmente ellos hicieron un gran mal contra su hermano, que quisieron matarle y que después le vendieron como esclavo. En Génesis 50, 16 al 17, dice que los hermanos de José enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, de este texto se desprende que, que Jacob sabía, llegó a saber lo sucedido. Y antes de morir, me dio para que
José perdonase a sus hermanos. De nuevo, por lo mismo que hemos dicho antes, pensando, porque esta es la conducta general de muchas personas, tristemente, que el rencor prevalece sobre otro tipo de sentimientos, aún entre los hermanos, entre la familia. Es triste, pero entre las personas que tienen vínculos de sangre, vínculos de afecto, vínculos familiares, debería prevalecer el sentimiento del amor, el sentimiento de la solidaridad, de la ayuda, de la generosidad. Debería prevalecer ese tipo de sentimientos en personas con vínculos familiares. Pero a veces no es así. A veces pueden existir otro tipo de sentimientos, como la envidia, los celos, el rencor, el odio. Y ante la sospecha de cualquier tipo de sentimiento negativo en José, Jacob le pidió que perdonase a sus hermanos. Pero es que no solo fue Jacob quien pidió que José perdonase a sus hermanos, sino que ellos mismos, arrepentidos, también pidieron perdón a José en nombre propio. Nos dice Génesis 50, 17 al 18, que por tanto, dijeron los hermanos de José, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Te pidieron perdón. Te rogamos que perdones la maldad. Parece que hubo arrepentimiento. Parece que lo hubo, porque hubo petición de perdón. Dios usa caminos inescrutables para llevar a las personas al arrepentimiento. Durante 22 años, aquellos hombres que habían cometido un grave pecado contra su hermano menor no se sentían culpables. Si alguno en algún momento se sintió culpable, solamente es lo que hemos leído. Uno de ellos afirma que no estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus hermanos, uno de ellos, pero el resto parece que jamás se sintió, hasta el tiempo presente de estar en Egipto, no se sintieron culpables. Dios usa caminos extraños para llevar a las personas al arrepentimiento. Uno de ellos es el zarandeo del quebrantamiento por la adversidad. La dificultad, la adversidad, la enfermedad, los problemas nos zarandean, nos quebrantan. Quizás todo esto fue lo que llevó a los hermanos de José a confesar su pecado a su padre, a José, y a pedir perdón. ¿Pero qué hizo José? ¿José perdonó a sus hermanos? ¿Les perdonó? Podemos afirmar con las enseñanzas de la Biblia que José perdonó
a sus hermanos, proveyendo unión y salvación para su familia. Desde el principio del reencuentro, desde el mismo principio, desde que José vio a aquellos hombres y se dio cuenta que eran sus hermanos, José tuvo una actitud misericordiosa hacia ellos, una disposición a recuperar la relación fraternal de familia con ellos. Hay quienes creen, llevados por el rencor, que es imposible mantener alguna forma de relación positiva con aquellos que en el pasado, lejano o cercano, les han causado cualquier forma de ofensa o de daño. Hay personas que creen que si alguien te ha causado algún daño, se acabó. Hay personas que lo creen, que el daño, el pecado, rompe definitivamente las uniones entre personas. Hay personas que lo creen y, y convencidos de ello, actúan hasta el final en base a esas convicciones. Y si se les pregunta, te dirán, no, yo no tengo nada con esa persona, yo no tengo nada. Si hace falta, le doy un plato de comida, si hace falta, le ayudo. Pero, cada uno en su sitio. Y con eso lo que quieren decir es que se rompió definitivamente la relación, que ya no hay nada que hacer. Para esas personas no hay nada que hacer. Esto, que es una creencia de muchas personas, es terrible cuando el que lo piensa es un creyente, un cristiano. Porque si un cristiano piensa esto, está negando la salvación. Está negando lo que es la base de la salvación. Si nuestra relación con Dios se basase en esos principios, no habría posibilidad de recuperar una relación con Dios. No habría posibilidad de salvación. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Todos hemos ofendido a Dios. Por tanto, siendo consecuentes con las creencias de aquellos que dicen que no hay posibilidad de mantener una relación con quien te ha ofendido, con quien te ha perjudicado, siendo consecuentes con esto, no habría lugar para ninguna forma de salvación ni de perdón de parte de Dios. Le hemos ofendido y siendo consecuentes con nuestros pensamientos, Dios debería decir, se acabó, se acabó. Y no habría ni una sola persona salva. No habría ni un solo salvo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero José es un ejemplo de alguien dispuesto a perdonar para unir a su familia, siguiendo el ejemplo de Dios. Y como ustedes saben, Dios sí cree en el perdón. Dios sí cree en las segundas, terceras, cuartas y hasta 77 veces las oportunidades para perdonar
y para reconciliar a las personas entre sí o a las personas con él. Y José, siguiendo el ejemplo divino, es una persona que siempre estuvo dispuesta a perdonar para unir a su familia. Cuando José hablaba con sus hermanos desde el principio, ellos no sabían, dice Génesis 42, 23 al 24, ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló. Y en otro texto, en Génesis 50, 17, ya más avanzada el reencuentro, se nos dice de nuevo que José lloró mientras hablaba. Ni siquiera pudo apartarse como en anteriores ocasiones, sino que les salió el lloro, les salieron los sentimientos por sus hermanos delante de ellos. José es un ejemplo de una persona creyente que actúa en imitación de Dios, dispuesto a perdonar, pero a perdonar para unir lo que está desunido, para reconciliar lo que está enemistado. En definitiva, para unir a su familia. Así pues, a pesar del daño recibido, José no guardaba rencor a sus hermanos. Esto puede ser una extrañeza para muchas personas. Posiblemente algunos de vosotros que me estáis escuchando en este momento no estáis empatizando con el comportamiento de José. Puede ser que alguien diga, bueno, pero es que José era José, bueno, es que son algunas personas que lo hacen o pueden hacerlo, pero eso es realmente un imposible. No sé cómo lo estás viendo, lo que estoy diciendo. No sé cómo lo estás percibiendo. Pero el comportamiento de un hijo de Dios, en imitación del comportamiento de Dios, no debería ser extraño para un cristiano de verdad. No debería ser extraño. José no guardaba rencor a sus hermanos. El rencor es un pecado. El no guardar rencor es imprescindible para perdonar y olvidar el pasado. Porque en el perdón hay un olvido del pecado. Cuando se perdona, se olvida el pecado. Se borra. Y hay algunos que no pueden en algún momento, por alguna circunstancia, decir, bueno, yo te perdono. Bueno, como para quitarle a una situación hierro y para aparentar piedad en algún momento circunstancial. Pero el perdón verdadero es olvidar, sepultar aquello que se perdona y no volverlo a sacar nunca más en la vida. Lo que se saca del pasado nunca ha sido perdonado, nunca ha sido olvidado. Por eso se saca, porque nunca ha sido perdonado ni olvidado. El recuerdo permanente del antiguo agravio hace que a cualquier problema nuevo que surja
se le sumen las viejas heridas. Cuando dos personas que son convivientes por ser familia, por ser esposos, hermanos, padres e hijos, cuando dos personas que han tenido algún problema en el pasado tienen un problema nuevo, un incidente nuevo, el que tiene rencor no habla del incidente nuevo. Quizás empieza hablando de él, pero termina hablando de lo viejo, de lo pasado. Y termina hablando de ello uniéndolo a lo nuevo y haciendo con ello un gigante. Es como una bola de nieve que cae por la montaña y que a medida que avanza se hace más grande. Las personas que tienen rencor, que no olvidan, se ven abocadas a crear un gigante en sus vidas. Y ese gigante no es otra cosa que un problema que va creciendo con el tiempo. Por eso las personas que tienen rencor producen situaciones límites, situaciones de no poder continuar una relación o una situación, una relación cualquiera, porque ese problema llega a un momento que es inmenso, inmenso. Y si le preguntas, no te hablarán de algo sucedido ayer, sino se remontarán a la prehistoria. Irán recorriendo todos los periodos de la historia. La prehistoria, la antigüedad, el medievo, la época moderna, la época contemporánea. Cuando le pides que te hablen de un problema, te irán sacando y sacando cosas de aquella persona a la que no han perdonado. De manera que quien escucha no puede ser objetivo con el incidente que ha podido ser el problema del momento, el problema actual, no pueden ser objetivos, porque el cúmulo de información pasada, teñida de rencor, teñida de sentimientos negativos, crea un gigante poderoso. El recuerdo del pecado, de la ofensa, de lo viejo, impide enfocar cualquier problema nuevo con objetividad. Impide dimensionar un problema nuevo en su justa medida y encontrar una salida. Porque siempre, siempre cualquier problema nuevo será visto como un poderoso gigante. El rencor, en definitiva, hace que las personas terminen encontrándose en una especie de tubería totalmente, totalmente taponada por la basura. Ustedes saben que las tuberías de los desagües se les va pegando basura en su interior y a esa basura se les pega nueva basura y llega un momento que las
tuberías se taponan y ya no puede circular el agua. El rencor es como basura que se pega en el interior de una tubería. Para lo único que sirve el rencor es para ser un medio para incorporar nueva basura, para hacer que la tubería poco a poco termine colapsando, termine siendo incapaz de permitir el paso de, del agua, del líquido que deba circular por esa tubería. Pero José, a pesar de haber recibido un gran daño, como hemos visto por parte de sus hermanos, no solo quisieron quitarle la vida, no solo le vendieron como esclavo, no solo le hicieron estar 11 años como siervo en casa de Potifar, 2 años en la cárcel, sino que José en todo ese tiempo, en toda esa situación, parece ser, por lo que nos dice el texto sagrado, que viviendo todas esas circunstancias difíciles, nunca guardó rencor a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué José no guardó rencor? ¿Por qué tuvo una actitud perdonadora? ¿Por qué? En primer lugar, porque José tenía una profunda fe en la intervención de Dios en todo cuanto pasa. Antes vimos también que José imitaba a Dios. Imitaba a Dios. Lo que José estaba haciendo es lo que hace Dios con nosotros. Pero José tenía una profunda fe en que Dios interviene en todo cuanto pasa. En que nada sucede sin que Dios lo quiera, sin que Dios lo permita. Nada, ni una cosa pequeña, ni una cosa grande, todo cuanto pasa. Sucede porque así Dios lo quiere para algún propósito. Y por eso José creía que en la resolución de conflictos nadie puede ponerse en lugar de Dios. Nadie. En Génesis 50:19, José les respondió a sus hermanos: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando sus hermanos le dicen, le muestran que su padre pide el perdón para ellos, cuando ellos les dicen a José que temen que él tenga rencor y que les devuelva el mal que ellos le hicieron, José les dice: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Hay personas que se creen en lugar de Dios. Hay personas que creen que los que hacen cosas malas merecen un castigo. Y lo esperan. Y lo esperan. Esperan que Dios castigue a esas personas. Y si Dios no les castiga, de alguna manera, inconscientemente o conscientemente, ellos mismos se convierten en verdugos. En verdugos. Y castigan a esas personas con su actitud, con sus malas caras, con su permanente rencor, con su odio. Y creen que todo eso es porque aquellos que son objeto
de ese juicio lo merecen. Hay personas que se ponen en lugar de Dios. Pero la Biblia dice en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. He aquí las tres cosas importantes que deben suceder entre aquellos que tienen un conflicto. Dos cosas que no se deben hacer nunca: juzgar y condenar. Nunca, dice Dios, juzguemos ni condenemos. Nunca. En otras partes, Dios dice, con la medida con que midáis seréis medidos. Nos advierte Dios. Y se dice también, perdonad y seréis perdonados. Por tanto, dos cosas que no debemos hacer: juzgar y condenar. Y una cosa que sí debemos hacer: perdonar. Esto es lo que procede a ser a un hijo de Dios con aquel o aquellos con quienes tiene un conflicto. José creía, por tanto, que Dios tenía un propósito en todo cuanto había sucedido. Aún en lo padecido por él, aún en la parte negativa padecida por él, había un propósito. José creía que todo, lo bueno y lo malo, formaba parte del propósito de Dios, primeramente para él, pero también para su familia, para su padre y sus hermanos. En Génesis 45, 4 al 5, dijo José a sus hermanos: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José tenía una mirada tan amplia de la vida y de las cosas, que no se quedaba en la pequeña mota, en la pequeña mancha, en medio de una hoja blanca. Él veía la totalidad. Él veía el propósito de Dios en todo lo que había sucedido. Claro que él había sufrido daño. Claro que cuando sus hermanos le vendieron, él estaba angustiado y les suplicó cómo se sentiría aquel joven. Claro que cuando fue vendido como esclavo, tuvo que sufrir aquel joven que había sido un privilegiado en la casa de Jacob. Claro que cuando fue a parar a la cárcel injustamente, tuvo que sentirse mal. José tuvo muchos momentos de tristeza. Lo tuvo después de ser vendido y también antes, cuando sus hermanos le envidiaban, le odiaban, le menospreciaban. José tenía un pasado doloroso, pero él estaba convencido de que ese pasado doloroso tenía un propósito de parte de Dios, para él y para los suyos. Él creía firmemente en que Dios no está ajeno de las cosas que pasan, en ninguna manera. Que Dios tiene un plan. Y él lo pudo sentir en sí mismo. José pudo sentir y percibir ese plan en sí mismo. En medio de la dificultad, Dios enseñó a José a gestionar
las relaciones humanas. Con 17 años, él era un joven, un adolescente, que no había hecho nada, no había tenido ninguna responsabilidad, ninguna. Era un joven querido, mimado por parte de su padre, pero no tenía ni oficio ni beneficio que se dice. No tenía ninguna capacidad desarrollada, ninguna habilidad desarrollada. Pero Dios enseñó a José, en el tiempo que estuvo en la casa de Potifar, a gestionar las relaciones humanas, porque Potifar lo puso al frente de su casa, al frente de otros sirvientes. Él era el mayordomo. Por tanto, tenía que ordenar a estos otros siervos, pues lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. Tenía que pedirles cuentas. Tenía que gestionar también la economía de la hacienda de Potifar, de la casa de Potifar. Por tanto, en esos 11 años que José estuvo en casa de Potifar, José aprendió a tratar con personas, a llevar una economía. Y cuando pasó a la cárcel, allí sucedió lo mismo. El capitán de la guardia le vio, se dio cuenta de sus dotes y capacidades, obviamente por la gracia de Dios, y le puso al frente de la cárcel. Y allí de nuevo siguió José tratando con personas. Ahora subió a otro nivel, personas más complicadas. Si antes eran siervos, ahora eran presos, eran delincuentes. Y no solo tratando con presos, sino gestionando la economía carcelaria, la comida y todas las cosas que allí se realizaban, las dirigía José. Por tanto, en esos 13 años que duró, esos primeros 13 años que duró su estancia en Egipto, primero como siervo y después como preso, en ambos casos privilegiado por la bendición y prosperidad de Dios, José aprendió, se convirtió en un hábil relaciones públicas, en un hábil tratante de aquellas cosas que tienen que ver con el carácter de las personas, con la gestión de las personas y de la economía de las personas y de todo lo derivado con las personas. Por tanto, es como si dijéramos que José tuvo una preparación de parte de Dios, una preparación como gestor de la vida de las personas y de la economía de las personas antes de que Faraón decidiera ponerle como virrey de Egipto, para también gestionar en ese cargo tan importante a personas y economía. Y para hacerlo en situaciones muy distintas, en situaciones de abundancia, los 7 años de abundancia, y en situaciones de escasez, los 7 años de escasez. Por tanto, si nuestra actitud es correcta, como cristianos, como hijos de Dios, es correcta, aún lo adverso contribuye a nuestro crecimiento personal y a hacernos mejores gestores de las espinas de la vida. La vida es como una rosa, tiene pétalos, color y fragancia, pero también tiene espinos.
José aprendió a tratar con la rosa de la vida, con su parte positiva y con su parte negativa. José aprendió, por tanto. Él reconoce que aprendió. Por eso él dice que Dios me trajo acá. Y Dios me trajo acá a Egipto con todo lo que me ha sucedido en Egipto. Con todo. Con todo. Por tanto, José creía que Dios cumple sus propósitos, sus planes, a través de medios o formas que no siempre encajan con la lógica humana. Para hacerle virrey de Egipto, que ya él sabía que Dios tenía planes para él, que no entendía al principio. En aquellos sueños él veía a sus hermanos, a sus padres, postrados ante él. Y él no lo entendía, no entendía el significado de aquello. Y cuando él lo contaba se reían de él, se mofaban de él. Pero para hacerlo virrey de Egipto, Dios tuvo que hacerlo pasar previamente por todos aquellos momentos difíciles. Pero José creía firmemente que todo había sucedido según la voluntad de Dios. En Génesis 45, 6 al 7, él dice a sus hermanos, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José tenía en su cabeza una visión global de la situación. Él veía el bosque. Algunas personas, como se dice en el dicho, solo ven el árbol. Hay personas que solamente ven el árbol. El árbol junto al cual están en medio del bosque. Pero solo ven el árbol. Y no saben que ese árbol forma parte de un gran bosque. José veía el bosque. Veía el plan de Dios para él, para su familia, para el pueblo de Dios. Dios me envió delante de vosotros. Dios me envió. ¿Qué lectura tan distinta hace José de lo que le sucedió? Dios me envió. Dios me envió para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Hay que tener fe, evidentemente. Para darle la vuelta a unas circunstancias como las que vivió José, para darle la vuelta a esas circunstancias y leerlas así, hay que tener mucha fe, mucha fe. Es decir, José creía que Dios escribe derecho con trazos torcidos. Este dicho tan conocido, él lo creía firmemente. Dios me envió. En Génesis 50, 20, José les dice a los hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios encaminó el mal que vosotros hicisteis, lo encaminó a bien. Dios saca agua de una piedra. Dios dio a beber al pueblo de Israel agua que emanaba
de una roca. Dios vence a un gigante, a un gran soldado, a un enorme soldado, hombre de guerra desde su juventud. Dios le vence con una pequeña piedra tirada por un jovenzuelo. Dios obtiene una victoria salvadora y gloriosa a través de una derrota deshonrosa en la cruz. Según la versión romana, si les preguntáramos a los romanos, ellos cogieron a un rabino judío que se llamaba Jesús, lo juzgaron, lo condenaron a muerte, le pegaron una paliza inmensa, lo crucificaron vergonzosamente, deshonrosamente en una cruz junto a dos malhechores, según la versión romana. Según la versión romana, Jesús sufrió una humillante derrota, una vergonzosa derrota en la cruz, según la versión romana. Pero, según nos dice la Biblia, según nos cuenta la Biblia, la versión de Dios es otra. En Hechos 2, 22, 24 y 36 se nos dice: Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A ese Jesús prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó de la muerte. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, lo que para unos era una humillante derrota, para Dios era una victoriosa y triunfante salvación para los suyos. Esos son los puntos de vista de las cosas. Unos leen las circunstancias y los hechos de una manera y Dios de otra manera. Dios escribe derecho con trazos torcidos. Los hermanos de José, por envidia, le vendieron como esclavo. Y José les dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. José tenía una gran confianza en que Dios tiene el control de la historia, el control de todas las cosas que pasan. Y tenía también una gran confianza en el poder reconciliador y salvador de Dios. José actuó en la convicción de que Dios, Señor del pasado y del futuro, tenía un plan de salvación para su familia, que iba más allá de ella, más allá de su familia, por lo que debían permanecer unidos como pueblo portador de una promesa de salvación para toda la humanidad. Dios había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Había una promesa de Dios para el mundo a través de aquella familia.
a través de la familia de José. Por tanto, José actuó en la convicción de que Dios tenía un plan, no solo para su familia, sino también un propósito redentor para la humanidad. En Génesis 45, 8 al 11, dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Fíjense que esto parece que es una lectura que contradice lo que nos muestra la propia Biblia anteriormente. Los hermanos de José le vendieron por odio, por envidia. Pero José no lo entiende así. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Id a mi padre y decidle: habitarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. El perdón de José, el perdón en general, es un instrumento de Dios para que lo que Él unió no lo separe el hombre. Dios nos ha unido como familia en la carne y en la fe. Los hermanos de José eran hermanos en la carne y eran también hermanos en la fe. Todos formaban parte del pueblo de Dios. En muchas personas, ambas uniones están inseparablemente relacionadas. En todas las iglesias hay matrimonios con hijos. Y esas personas son hermanos en la fe, primeramente. Todos los que forman parte de una iglesia son hermanos en la fe. Pero también son esposos, esposas, padres, hijos, hermanos. En Génesis 45, 13 al 15, José les dice a sus hermanos: haréis pues saber a mi padre mi gloria en Egipto. Daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Se produjo una reconciliación, una reunión de la familia. Esa familia que había quedado separada desde hacía 22 años, se había vuelto a unir muchos años después. Hubo abrazos, lloros, besos. Hablaron. Cuando las personas vuelven a hablar, vuelven a comunicarse. Hubo todo eso entre José y sus hermanos. La unidad y preservación del incipiente pueblo de Israel formaba parte del plan de redención de Dios para la humanidad. Dios quería formar un pueblo a través del cual había de venir el Mesías. Y aquel pequeño pueblo de unas 70 personas aproximadamente podría haberse extinguido con la hambruna, con la sequía que venía sobre la tierra.
Pero el Dios que es Señor de la historia preparó a José como alguien que se anticipó a todo aquello, conociéndolo, y lo preparó para poder gestionarlo de manera que su familia, que el pueblo de Dios permaneciese unido y se salvase. Nos dice Hechos 7, 12 al 14 y 17. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y enviando José hizo venir a toda su parentela, en número de 75 personas. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios envió aquel pequeño pueblo a Egipto para que creciera y se multiplicase, para que sobreviviera aquella crisis, pero no solo sobreviviera aquella crisis, sino que se fortaleciera y creciera y fuera un pueblo grande a través del cual Dios había de cumplir sus promesas. De nuestra unidad unos con otros depende la salvación de algunos que hoy forman parte del pueblo de Dios. De nuestra unidad depende la salvación de algunos que hoy forman parte del pueblo de Dios. Detrás de cada desunión hay deserción y perdición. Detrás de cada desunión. ¿Cuántos presuntos cristianos que se han separado de sus familias, esposas o esposos, novias o novios, han terminado apartados de la iglesia y lejos de los caminos del Señor, volviendo atrás al mundo y a la perdición? ¿Cuántos? Pensad. ¿Cuánta gente que se ha marchado de la iglesia, de los caminos de Dios, se han marchado por previas desuniones, por previos desencuentros entre personas, entre familias, entre distintos niveles de relación? Pensad. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que el perdón trae unidad y salvación. José tuvo un pasado tormentoso por causa de sus hermanos, que le separó de la familia. Los hermanos de José le habían causado un gran mal en el pasado. José fue envidiado, aborrecido, menospreciado y vendido como esclavo. Los hermanos de José no olvidaron el mal que le habían hecho y, acusados por sus conciencias, reconocieron su pecado y que la justicia de Dios les había alcanzado. Llegado el momento, decidieron pedirle perdón, confesando la maldad cometida. José perdonó a sus hermanos, proveyendo unión y salvación para su familia. José tenía la disposición de recuperar la relación con sus hermanos. Nunca les guardó rencor. La actitud perdonadora de José se debía a su profunda fe en la intervención de Dios en todo cuanto pasa. Dios tuvo un propósito redentor en todo lo malo que había sucedido.
José tenía una gran confianza en el poder reconciliador y salvador de Dios, no solo para su familia inmediata, sino porque ésta era parte del plan redentor de Dios para el mundo. Nos dice Mateo 6, 12, 14 al 15, que en el Padre Nuestro y posteriormente a él, Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos y perdonadores para entender el gran propósito global de Dios para nuestras vidas, y que podamos entender que una pequeña acción de perdón desencadena un gran movimiento a nuestro alrededor de concordia, de paz, de sanidad, de felicidad, de salvación. Creamos en el poder del perdón. Que Dios nos bendiga. Amén. Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Oremos. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios perdonador, porque eres el ejemplo para nosotros de cómo tratar la ofensa. Tú nos perdonas. Cuando arrepentido venimos a ti confesando el pecado y borras nuestros pecados y lo olvidas para siempre. Ayúdanos, Señor, a imitarte, a ser personas que busquen, que procuren la paz, la armonía, el reencuentro, la unión, la concordia. Ayúdanos, Señor, a ver el bosque, a ver las cosas desde tu punto de vista y no desde el nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Te seguimos dando las gracias porque te estamos pidiendo por enfermos y estamos viendo tu mano sanadora en ellos.
Te pedimos por los que están padeciendo COVID, por la familia de Otto y otros aquí en Canarias o en España, para que tengas misericordia de ellos, Señor. Bendíceles, Señor. También te pedimos por los enfermos crónicos de nuestra iglesia, que están superando enfermedades distintas, pero lentas, como puede ser Carmen Teresa, Señor, Susana, Águeda, Dina. Ten misericordia, Señor, de todos cuantos tienen enfermedades que requieren de tiempo, de paciencia. Dales, Señor, a esos hermanos mencionados, ánimo y fe. Y si es tu voluntad, sánales, Señor. Te seguimos pidiendo también por los mayores, por los que son personas vulnerables, como Carmen Rosa, como Jeremías, como Cristina. Te pedimos, Señor, por ellos, para que los cuides, Señor. Te pedimos por los que están más expuestos y por los que tienen problemas, Padre. No permitas, Señor, que las tinieblas triunfen sobre la luz, ni la injusticia sobre la justicia. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.